Hay melodías que simplemente se quedan grabadas en el tiempo, ¿no? Se vuelven parte del paisaje de nuestra vida. Y, de verdad, pocas son tan famosas como esta. Pero, claro, detrás de esa música inmortal se esconde la historia de un hombre lleno de contradicciones, un genio tan brillante como polémico. Hoy vamos a conocer la historia de Antonio Vivaldi, el sacerdote rojo. A ver, cerremos los ojos un momento y escuchemos. Estamos en la Venecia del siglo XVIII. Una ciudad que es como un escenario flotante, ¿se lo imaginan? Lleno de máscaras, ópera, un esplendor casi de fantasía. Y es justo ahí, en medio de ese carnaval de piedra y agua, donde nace una música que busca algo increíble, capturar la esencia de la naturaleza, el paso de las estaciones. Todos, absolutamente todos, conocemos esta melodía. Pero, ¿quién fue la mente maestra detrás de ella? ¿Quién fue el hombre que se atrevió a traducir el canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo y la furia de una tormenta a un lenguaje que todo el mundo pudiera entender? Bueno, nuestra historia arranca con una paradoja, con un hombre que vivía dividido entre lo sagrado y lo profano, y cuyo apodo resonaba en todos los canales de la ciudad. Su nombre era Antonio Lucio Vivaldi. Nació en Venecia en 1678 y su vida, desde el mismísimo principio, estuvo marcada por una dualidad fascinante. Es que el hombre que se convertiría en una especie de estrella de rock de su época empezó su carrera de una forma bastante inesperada. Vivaldi era el mayor de 6 hermanos y por su llamativo pelo se ganó el apodo de Il Prete Rosso, o sea, el cura rojo. Sí, leyeron bien. En 1703 fue ordenado sacerdote. Un camino que uno pensaría lo alejaría de los escenarios, pero que irónicamente le terminó abriendo todas las puertas. Pero su salud era bastante frágil. Sufría de lo que él mismo llamaba strettezza di petto, una opresión en el pecho que hoy creemos que era asma y que lo acompañó siempre. Y aquí viene la paradoja. Esta enfermedad lo salvó de tener que oficiar misa. ¿Y qué significa eso? Que le dio el tiempo que un genio como él necesitaba para dedicarse de lleno a su verdadera pasión, la música. Y aquí la historia se pone todavía más interesante. Este sacerdote pelirrojo se convierte en profesor de violín y compositor en el Ospedale della Pietà, que era un orfanato para niñas. Y allí, a un grupo de huérfanas las transformó en una de las orquestas más famosas de toda Europa. Imaginen la escena, un cura liderando a la fama a una orquesta de puras mujeres, algo que solo podía pasar en Venecia. Ahora vamos a meternos de lleno en cómo este hombre no solo compuso música, sino que reinventó la forma de tocarla, llevó el violín a lugares donde nadie nunca se había atrevido a llegar. La gente que lo veía tocar quedaba sencillamente sin palabras. Un testigo de la época llegó a escribir que su forma de tocar era algo nunca antes oído, que tenía una velocidad y una destreza casi inhumanas. Era como si el violín fuera parte de su cuerpo, un virtuoso, en todo el sentido de la palabra. Pero su genio no estaba solo en sus dedos. Vivaldi agarró una forma musical que ya existía, el concierto grosso, y la llevó a otro nivel. Creó un diálogo dramático, una especie de conversación entre los solistas y la orquesta, y ese modelo se convirtió en la base para el futuro de toda la música instrumental. ¿Y su producción? Bueno, su producción era una avalancha. Compuso más de 250 conciertos solo para su instrumento, el violín. Pero no se detuvo ahí, ¿eh? Escribió 29 conciertos para un instrumento tan poco común como el fagot. Y, como si fuera poco, compuso unas 45 óperas. La energía creativa de este hombre parecía de verdad no tener fin. Pero, como en las grandes historias, un ascenso tan meteórico a la fama casi siempre viene acompañado de una caída igual de dramática. Y es que el mismo fuego que alimentaba su genio también lo estaba consumiendo. A ver, su inmenso talento venía de la mano de un carácter complicado. Los historiadores lo describen como arrogante, vanidoso, engreído. Su confianza en sí mismo era gigantesca. Y esto, claro, le hizo ganar muchos enemigos en un mundo lleno de egos tan grandes como el suyo. Él, por ejemplo, se jactaba de que podía componer un concierto entero más rápido de lo que un copista tardaba en escribirlo. Es más, en una de sus óperas más largas dejó una notita al final que decía «Música de Vivaldi hecha en 5 días». Una mezcla perfecta de genialidad y pura arrogancia. Su vida personal tampoco se salvó del escándalo.
A pesar de ser sacerdote, mantuvo una relación muy pero muy cercana con una de sus alumnas, la cantante Anna Giraud. Obviamente esto causó un revuelo tremendo, y al final, en 1737, la Iglesia lo censuró formalmente por su conducta. El final de Vivaldi está envuelto en tristeza y misterio. Viajó a Viena probablemente buscando nuevas oportunidades, pero murió allí en julio de 1741. No sabemos bien por qué. El gran maestrísimo de Venecia, el hombre que toda Europa había aclamado, murió pobre y fue enterrado en una fosa común. Pero, y aquí es donde la historia da un giro increíble, porque aunque el hombre desapareció en la oscuridad, su música estaba destinada a ser inmortal. Una de sus contribuciones más importantes, y que dura hasta hoy, fue darle la forma al concierto que todos conocemos. 3 movimientos. Uno rápido, uno lento y otro rápido al final. Este formato se convirtió en el estándar de la música clásica, un legado que define cómo escuchamos música. Su influencia fue tan pero tan profunda que llegó a oídos del más grande de todos, Johann Sebastian Bach. Bach admiraba tanto el trabajo de Vivaldi que transcribió 10 de sus conciertos para teclado. Se dedicó a estudiar su estructura, su energía, para perfeccionar su propio arte. El pionero inspirando al maestro. Es que Vivaldi no fue solo una figura más de su época, fue una fuerza de la naturaleza. Él cambió las reglas del juego. Su estilo, su dramatismo, su innovación se esparcieron por todo el continente. Creó una ola que simplemente era imposible de ignorar. Como lo resume muy bien el historiador de Arnold, su influencia fue tan arrolladora que pocos compositores instrumentales pudieron evitarla. No es que fuera popular, es que era inevitable. Vivaldi definió el sonido de toda una era. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Vivaldi fue un hombre imperfecto, arrogante, polémico y que encima murió en el olvido. Pero su música es pura, es eterna, es universal. Y nos hace pensar si el arte a veces no tiene ese poder de ir más allá de las fallas de su creador para convertirse en algo mucho, mucho más grande que la vida misma.